¿Qué es lo que nos da en una aplicación para entender la palabra? La salvación eterna, el conocer estas tres fases de la salvación: una salvación pasada, una salvación presente y una salvación futura. ¿Qué es lo que nos da? Bueno, una de las cosas que nos da un entendimiento en relación, que es uno de los puntos doctrinales muy fuertes, y hay un grupo de cristianos que cree que la salvación se pierde, y otro grupo de cristianos que la salvación no se pierde. Entonces es una confusión de la gente que cree que se pierde la salvación y otros que dicen que no, que la salvación no se pierde. Y el entender adecuadamente esta, como dice Hebreos, una salvación tan grande, pasada, presente y futura, nos va a dar un entendimiento de lo que sucede. Realmente la salvación es eterna. De entrada se los digo, yo les diría, no apaguen su celular, o si ustedes creen en que la salvación se pierde, yo les puedo decir, están equivocados, se los digo categóricamente. O sea, que se pierde la salvación es una tradición que entró en el tiempo de la Reforma con Jacobo Arminio, y Jacobo una vez se levantó y él dice: yo soñé que la salvación se puede perder. Y entonces, a partir de la Reforma, entró este grupo de gente conocidos como arminianos, que dicen que la salvación tiene que ser algo, bueno, es condicional, que en cualquier momento la podemos perder. Y normalmente estos grupos de cristianos, ellos reciben a Cristo el domingo y entre semanas se pierden y luego se salvan el domingo, y así viven una vida, y pues están equivocados. No hay un solo texto en la Escritura que diga que la salvación se pierde. Entonces yo les invito, ya sea que pueden enviar los textos que tengan duda, y nosotros les aclararemos cada versículo de la Escritura, y encontrarán que realmente no están trazando bien la Escritura, sino que simplemente están haciendo una interpretación privada o fuera de todo el contexto de la Escritura, cuando nosotros encontramos textos que aparentemente mostrarían que la salvación se pierde. Entonces los arminianos se apoyan fuertemente en los grupos, como dije, los grupos de textos o pasajes donde la salvación es condicional. Y como dijimos, la salvación es algo presente. Hay una salvación presente que ya no se refiere a vida eterna, a que si tenemos vida eterna o no la tenemos, o sea, que si tenemos seguridad eterna o no la tenemos. En el momento que nosotros creemos en Cristo, en ese momento somos salvos eternamente. Tenemos vida eterna. Y en la Biblia, la salvación, o sea, ¿qué es la salvación? Es tener vida eterna. Es ser libre del pecado que heredamos de nuestros padres, y inmediatamente, cuando creemos en el Hijo de Dios, tenemos perdón eterno del pecado. O sea, la primera parte de Romanos nos habla del pecado en singular, porque se refiere a un estado del hombre. El hombre es pecador no porque peca, sino porque su estado es pecaminoso. O sea, él heredó
los padres, Adán y Eva, heredamos el pecado, o lo que llamamos la culpa del pecado, porque pecó Adán y Eva, entonces nosotros nacimos con pecado, y eso es lo que Cristo hace en la cruz. Él en la cruz nos libra de la culpa del pecado, que es muerte eterna, y al ser librado de la culpa del pecado, nosotros tenemos vida eterna. Ya es un hecho. Por eso decimos que la Biblia nos dice que ya somos salvos, no que vamos a ser salvos. O sea, cuando en las iglesias arminianas que preguntan, ¿son salvos? ¿Quiénes son salvos? Uno que otro. Levanta la mano. Si eres salvo, dice el predicador. No soy salvo. Ah, bueno. Entonces, están equivocados. Rotundamente. La Biblia dice que en el momento, Juan 3:16, el texto más universal conocido en todo el pueblo de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la salvación. Creer en Dios, creer en el Señor Jesús y tener vida eterna. Y esa vida eterna la recibimos en el mismo momento. Y puede ser que jamás tú vuelvas a una iglesia, si es que lo recibiste en la iglesia, que jamás camines como cristiano, pero tú ya eres hijo de Dios, tienes vida eterna. Esa es la salvación pasada. O sea, ya que la Escritura dice, vean ustedes, por ejemplo, Tito, aquí está diciendo, en el libro, en la carta de Tito, la Escritura está diciendo, en capítulo 3, verso 5, dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Dice, nos salvó, no dice que nos va a salvar, no dice que nos está salvando, dice simplemente que nos salvó, pasado, ya nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, bueno, esa es una introducción. La salvación es una obra que en el momento que la recibes ya está hecha. Pablo dijo, nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Y cuando trató la maestra sobre la salvación que dice ahí, se refiere a glorificación. Todos los textos que están en pasado se refieren a la salvación ya hecha, que es la vida eterna. Eso es la salvación, tener vida eterna. ¿Ya? Lo demás es una recompensa, etcétera. Hay otras cosas que es parte de la salvación. Pero la salvación empieza cuando recibimos vida eterna al creer en el Señor Jesús. Eso es fundamental. Y eso todas las escrituras lo muestran. Y en la Biblia, la salvación que nos da vida eterna se llama justificación. Justificación. Y la justificación es una declaración de Dios o una declaración dada por un juez. Lo que significa justificación es una declaración dada por un juez en el cual quita toda tu condenación. Pensemos en un reo de muerte que va a la muerte y de pronto el juez se para y le dice, no vas a ir a la muerte, no vas a ir a la inyección letal, yo te declaro justo. Y ya, eso es lo que Dios hizo. La justificación, la salvación no se siente. Puede ser que tú no te sientas salvo, te sientas perdido, pero lo cierto es que allá en los cielos ya tú estás declarado justo.
Y en ese momento tú recibes vida eterna. Y Dios te justifica, Dios perdona tus pecados. La Biblia dice, el alma que pecare morirá, perecerá. Y el pecado es en el alma, el pecado está en el alma, en nosotros, nuestro yo. Y Cristo en la justificación, o Dios en la justificación como el juez justo, nos perdona nuestros pecados del alma. Nuestro espíritu está muerto. Cuando nosotros pecamos, nosotros morimos. Cuando dejamos nuestra niñez y entramos cuando estamos conscientes del pecado, morimos. Nuestros espíritus, Dios le dijo a Adán, el día que comieres de este fruto, morirás. Y él comió el fruto, pero no cayó así muerto de repente, así, sino, ¿dónde fue instantánea la muerte? En su espíritu. Él murió en su espíritu. Y en el momento de la justificación, como la Biblia dice, ahí hay un cuadro que que se les puso. Es un cuadro donde se explica lo que pasa en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, lo que sucede en nuestra justificación, en nuestra santificación y en nuestra glorificación. Entonces, resumiendo, justificación es una declaración legal dada por un juez. Ya Dios nos justificó y al justificarnos somos salvos. La Biblia dice, justificados, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no más somos enemigos de Dios. Ahora Dios nos ha perdonado cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en el Señor Jesús. En ese momento, en ese instante, nosotros nacemos de nuevo. Nuestros pecados son limpiados y tenemos en ese instante vida eterna. Después de ese instante puede darnos un paro cardíaco y nos vamos al cielo, no más al infierno. Aleluya. Entonces quiero rápidamente dar algunos puntos de lo que es la salvación. Ya hablamos, la salvación presente se llama santificación. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo, la santificación. Por eso debemos ir a la iglesia, por eso debemos reunirnos con el pueblo, con los santos, por eso debemos orar, debemos ayunar, debemos leer la palabra. Todo eso es santificación. Todo eso es santificación. Y la justificación o la vida eterna es una responsabilidad de Dios. Dios es el responsable de salvar. Y la salvación es un don, un regalo. No nos cuesta nada. No tenemos que hacer nada, ninguna obra para tener vida eterna. En la santificación nosotros es una responsabilidad nuestra y tenemos que consagrarnos para ser santificados. Y la salvación futura se llama glorificación. Los textos que están en futuro de la palabra salvar o salvación se refieren a la glorificación cuando el Señor Jesús venga en las nubes por su pueblo. En ese momento los muertos resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados en nuestro cuerpo. Eso se llama glorificación. Cristo tenía un cuerpo glorificado. Cristo resucitó al tercer día y Él podía traspasar las paredes, Él podía desaparecer porque Él tenía ya un cuerpo glorificado. Muy bien, entonces el primer punto de la salvación eterna es: nosotros debemos saber que la obra de Cristo en el Calvario, cuando Él dijo consumado es, ¿qué estaba Dios haciendo con respecto a la salvación? Nos estaba dando una posición eterna. La obra de Cristo en el Calvario nos da una posición eterna. La posición, la Biblia dice, en especial Efesios, dice que nosotros, aquí
esta hoja somos nosotros, este es Cristo. Y nuestra posición, Dios nos puso en Cristo. Él nos puso en Cristo, estamos en Cristo. Cristo descendió al infierno, nosotros descendimos. Cristo ascendió a los cielos, nosotros ascendimos. Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Esa es nuestra posición. Y eso la posición es nos da vida eterna. La posición del creyente es el resultado de la obra terminada de Cristo en el Calvario. Y desde ese momento, cualquier persona que cree en el Hijo de Dios tiene una posición eterna. Por eso defendemos la posición de que tú tienes vida eterna, porque tú tienes una posición en Cristo. Tú estás en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo. Y eso es para siempre, eternamente. El ladrón en la cruz, el apóstol Pablo, el carcelero de Filipo, todos tienen la misma posición. Todos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nuestra posición es que somos hijos de Dios. Esa es la posición que tenemos. Ahora, ¿cómo estamos aquí en esta tierra? Tenemos una edad espiritual. Eso es lo que se llama la salvación presente, una santificación. Y eso está en relación a nuestro carácter, a la formación del carácter de Cristo en nosotros, al crecimiento, a la madurez. Santificación es un crecimiento, es una madurez, es un desarrollo. Y a eso se refiere la salvación presente. Ya no tiene que ver nada con el perdón de la culpa del pecado. Ya no tiene que ver nada en la decisión de tener vida eterna. Yo ya tengo vida eterna. Yo soy hijo de Dios. Ya somos hijos de Dios. Y eso es nuestro estado. Es como la maestra daba un ejemplo al estar alrededor de nuestra mesa. Nuestros hijos son de diferentes edades. Así es los cristianos. Cada hijo de Dios tiene una edad diferente. Vive como una persona cristiana o como un pagano. Vive como un hijo. ¿Es un hijo manchado o es un hijo que es una luminaria, que tiene buen testimonio? Esa es una edad. Esa es su posición, su estado. No su posición. La posición es que somos hijos de Dios, tenemos vida eterna. Pero el estado es de que el estado es nuestra edad espiritual. ¿Qué tanto estamos viviendo victoriosamente en nuestra vida diaria? Estamos rechazando, estamos venciendo los hábitos de pecado, la fornicación, el adulterio, la mentira, la codicia. O sea, de acuerdo al nivel de dominio del pecado, o sea, de que nosotros estamos libres de eso, de hacer esos pecados, ese es nuestro estado. Y eso se llama santificación. Y eso te da una recompensa en los cielos. Eso te da una recompensa. Ya no tiene que ver nada con la vida eterna. Tú ya tienes vida eterna. Pero nosotros estamos corriendo ya no a cuidar como tradicionalmente enseñan. Cuida tu salvación. No, mi salvación ya la tengo. No tengo que cuidar nada. Tengo que ocuparme, dice Filipenses. Ocuparme de mi salvación. Pero no para tener vida eterna porque ya la tengo, sino para mi vida presente, ser santo, ser limpio, tener buena conducta, buen testimonio, un buen caminar, no permitir pecados en mi vida. Esa es la santificación y eso me va a dar una recompensa. Esa es la salvación presente. Es mi estado, mi edad espiritual. Y la glorificación, como dijimos, eso es en el momento de la venida de Cristo. Cómo vivimos y cómo morimos es muy importante.
Hay cristianos que van a caminar en santificación y ellos van a crecer, van a madurar. Y los cristianos pueden morir como bebés, con pecados, con hábitos pecaminosos, como un bebé, como un niño. Quizás nunca crezcan, siempre son los mismos pecadores que llegaron del mundo, aunque son hijos de Dios. O pueden ser jóvenes espirituales, o pueden morir, pueden escoger morir como gente madura, perfecta, completa, parecerse al Señor Jesús, igualar la posición de hijo de Dios, sin mancha y sin arruga, a crecer de tal manera que tengamos el mismo, nuestro estado, nuestra edad sea la misma que nuestra posición, como hijos maduros, como hijos de Dios. Y eso nos va a dar una recompensa. La Biblia habla de coronas. Por ejemplo, dice, sé fiel. Si tú eres fiel toda tu vida, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay coronas, hay recompensas. Por ejemplo, por guardar la fe, pelear la batalla y terminar la carrera, Dios nos da la corona de justicia. Por amar su venida, dice la Escritura, Él nos va a dar la corona de justicia. Está la corona de gozo, de regocijo. ¿Cuánta obra tuvimos aquí en la tierra? ¿Cuánto trabajamos en la obra? ¿Cuánto fruto trajimos a los pies de Cristo? Eso tiene una recompensa. Dios, y eso nos habla de una corona, la corona de regocijo. Y la corona de gloria es como es nuestro ministerio. La Biblia dice, Pedro dice que la corona de gloria es para los ancianos, para los ministros, para los siervos, y cualquiera de nosotros somos ministros. Entonces, como ministros, ¿qué tan perfectos, qué tan maduros, qué tanto éxito hemos tenido, qué tanto hemos vivido haciendo la voluntad de Dios? Y eso da una corona de gloria. Hay recompensas, hermanos, no solamente para los pastores, para cualquier oveja, para cualquier cristiano. Dios tiene recompensas. Si tú eres fiel barriendo y ese era tu ministerio, barrer, y eres fiel y te mantienes, tú vas a recibir una recompensa por barrer. Y quizás tú seas un apóstol, pero si eres infiel, o un profeta, pero si eres infiel a Dios, si vives en pecado, si no haces la voluntad de Dios, si haces tu propia voluntad, no vas a recibir nada. La hermana que barría va a recibir una corona que nunca recibirás, aunque seas un apóstol. Bueno, entonces quiero cerrar. Esto es lo fundamental en la salvación. Ahí contestar ahorita por lo que estoy diciendo, contestar una pregunta que hicieron. Esto es importante por la salvación. Cristo en la cruz, cuando Él dijo, consumado es, nuestro pecado está siendo arrancado. La naturaleza del pecado está siendo quitada. Tú ya no eres pecador. Por la obra de Cristo. A veces cuando pregunto en algunas iglesias, ¿quién es pecador? Y hay muchos levantan la mano. ¿Quién es santo? Unos que otros. No, es que todos ya somos santos. Esa es nuestra posición. Sí, ya no somos pecadores. Ya Cristo en la cruz, eso Cristo se hizo en la cruz, destruyó el hombre, el viejo hombre, el hombre de pecado. Y ahora somos santos, somos santificados, dice, en Cristo. Es nuestra posición. Deja de verte como diablo, como impío, como pecador. Ya no eres pecador. Eso está mal decir eso. Ya no eres pecador porque Dios ha destruido la naturaleza de pecado, te ha perdonado. Cristo en la cruz nos salva de la culpa del pecado y nos da vida eterna. Cristo en el trono actualmente
nos salva del poder del pecado y nos da una santificación. Cristo en las nubes, cuando Él venga, nos salvará de la presencia del pecado y nuestros cuerpos serán resucitados o transformados al mismo cuerpo de la gloria del Señor Jesús. Aunque en la resurrección aún los cuerpos glorificados serán diferente gloria, según el nivel de victoria con la cual nosotros vivimos en esta tierra. Una pregunta que me hicieron: si alguien se suicida, ¿se va al infierno o se va al cielo? Yo te puedo decir, si alguien se suicida, un cristiano se suicida, y como que está muy de moda, va al cielo, pero es un vencido. Será reprendido, porque la Biblia dice que hay un trono de juicio del Señor Jesús, y nosotros seremos juzgados según lo que hicimos en este cuerpo, ahora es bueno, ahora malo. Si alguien toma su vida y se suicida, él va al cielo, pero va como un derrotado. O sea, él no es vencedor. La gente que muere en pecado va al cielo, pero es vencido. No es vencedor, no está muriendo en una vida vencedora de poder sobre el pecado. El suicidio es un pecado. Así que si tú te suicidas, no te pierdes, te vas al cielo, pero mueres, pierdes la recompensa, pierdes tu recompensa porque mueres como un derrotado. El pecado de suicidio, el diablo te derrotó. Aleluya. Amén. Bueno, para pasar al segundo nivel que estamos teniendo, necesitan ver todos los videos que se ha dado de este primer nivel de esta etapa del discipulado. Tienen que hacer el examen pero haber visto todos los videos, y en la siguiente semana, el lunes próximo, empezamos con el segundo tema de este discipulado.